Hay un tipo de dolor que no tiene nombre en el vocabulario cotidiano. No es el dolor agudo de una pérdida reciente, el que te derrumba de rodillas y hace que el mundo entero sepa que estás sufriendo. No es ese. Es otro tipo de dolor, más silencioso, más paciente, más cruel en su manera de operar porque no interrumpe tu vida desde afuera, sino que la vacía desde adentro. Es el dolor de quien sigue haciendo todo lo que siempre hizo, pero ya sin sentirlo. Escúchame con atención. Escúchame con el corazón abierto, porque lo que voy a describir ahora puede ser lo más cercano a tu experiencia real que hayas escuchado en mucho tiempo. Hay personas que están leyendo esto ahora mismo que el domingo pasado estaban en la iglesia. Cantaron los himnos. Dijeron amén en los momentos correctos. Saludaron a los hermanos con una sonrisa que no costó nada fabricar porque llevan años fabricándola. Y cuando alguien les preguntó cómo están, respondieron bien. Gracias a Dios, como siempre. ¿Cómo se responde? Como se ha respondido siempre. Pero por dentro, en ese lugar donde nadie más entra, en ese cuarto interior que solo tú y Dios conocen, había algo que se sentía extrañamente vacío. Como una habitación donde antes había música y ahora solo hay el eco de cuando la había. Eso es lo que quiero hablar hoy. Ese vacío específico. Ese silencio específico. Esa forma particular de estar quebrantado que no se parece a la pérdida de fe que describes en los libros, que no se parece al ateísmo, ni a la rebelión, ni a la apostasía. Se parece más a una relación que siguió existiendo en la forma, pero perdió algo en el fondo. Se parece al amor que no terminó con un portazo, sino que se fue apagando tan gradualmente que para cuando lo notaste, ya no recordabas exactamente cuándo había empezado a enfriarse. Tú, que ahora mismo estás leyendo esto en la quietud de tu hogar. Tú, que quizás llevas meses o años cargando esto sin decírselo a nadie porque no sabes cómo nombrarlo y porque una parte de ti tiene miedo de lo que significaría si lo dijeras en voz alta. Tú, que has seguido orando, pero que en el fondo de tu corazón sientes que las palabras de tus oraciones salen de tu boca y no llegan a ningún lado, que se quedan flotando en el aire de la habitación sin atravesar el techo, sin llegar al cielo. Dios te trajo aquí hoy. No fue el algoritmo, no fue la casualidad, fue la mano de un Padre que conoce exactamente dónde estás en este momento, que ve el estado exacto de tu corazón, aunque tú mismo tengas dificultad para describirlo, y que tiene una palabra para ti hoy que no es de condena sino de compañía, no de exigencia sino de presencia, no de distancia sino de cercanía radical. Déjame describir con más detalle lo que siente la persona quebrantada en su fe. Porque una de las cosas que más daño hace en este tipo de crisis espiritual es la sensación de que eres el único, de que los demás creyentes que te rodean están teniendo experiencias vividas, encendidas, llenas de la presencia de Dios, mientras tú miras desde afuera como alguien que olvidó la contraseña para entrar. El creyente quebrantado no es el que dejó de creer, es algo más complejo que eso. Es el que todavía cree, en el sentido de que no puede imaginar no creer, que el Dios al que conoció en algún momento de su vida dejó una marca demasiado profunda para ser completamente borrada, pero que ha dejado de esperar, ha dejado de anticipar, ha dejado de vivir la fe como una relación dinámica, como una conversación en dos direcciones, como la experiencia de caminar con alguien, y ha comenzado a vivirla como una obligación, como una costumbre, como un conjunto de prácticas que se mantienen más por inercia que por amor. Piensa en esto. Piensa con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que abriste la Biblia con expectativa genuina? No con la disciplina correcta del creyente maduro que mantiene su devoción aunque no sienta nada. Eso es valioso y no lo estoy minimizando, sino con la expectativa de un corazón que genuinamente espera que las palabras que va a leer van a decirle algo que necesita escuchar hoy. ¿Cuándo fue la última vez que oraste y en algún momento de esa oración hubo algo que se sentía vivo? No el cumplimiento del ritual, no las palabras correctas en el orden correcto, sino el momento en que tu corazón estuvo realmente presente en la conversación. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón y algo en tu interior se movió de una manera que no podías explicar completamente con palabras? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es «hace mucho tiempo»,
si tienes que esforzarte para recordar, si la imagen que viene a tu mente cuando piensas en esas experiencias pertenece a un periodo de tu vida que parece lejano, entonces estás exactamente en el lugar para el que este mensaje fue preparado. Y no estás solo. Estás acompañado por millones de personas creyentes que están viviendo exactamente lo mismo y que, como tú, lo están cargando en silencio porque no saben cómo hablar de ello sin sentirse traidores a su propia fe. Quiero nombrar algunas de las formas específicas en que esta crisis se manifiesta en la vida de las personas que llevan muchos años caminando con Dios. Porque parte de la crueldad de este tipo de dolor es que no tiene rostro claro, es nebuloso. Y cuando el dolor no tiene nombre ni forma definida, es mucho más difícil enfrentarlo. Para algunos de los que están leyendo esto ahora mismo, el quebrantamiento de fe comenzó con una oración no respondida. No cualquier oración. Una oración por algo que realmente importaba. Una oración que tenía que ver con la vida de alguien que amas. Oraste por la salud de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu madre. Oraste con una fe que creías genuina. Con una convicción que venía de años de haber visto a Dios obrar. Y lo que esperabas no llegó. O llegó de una manera tan diferente a lo que pediste que casi se sentía como burla. Y esa no respuesta, o esa respuesta que no reconociste como tal, dejó una fisura en algo que creías sólido. Para otros, el dolor comenzó con la familia, con esa relación que llevas años colocando en manos de Dios y que sigue sin restaurarse. El hijo o la hija que se alejó, el matrimonio que se rompió, el nieto que tomó un camino que te duele ver. Oraste, ayunaste, creíste, y los años pasaron y la situación no cambió. Y en algún punto, sin decidirlo conscientemente, dejaste de esperar que cambiara. La oración siguió saliendo de tu boca porque los creyentes oran, pero la expectativa se murió de inanición mucho antes. Para otros más, el quebrantamiento vino de la iglesia misma, de personas que se supone representaban a Dios y que te hirieron de maneras que todavía duelen. Un liderazgo que te defraudó, una comunidad que te abandonó en el momento en que más los necesitabas. Un conflicto que dividió lo que debería haber sido un lugar de amor. Y la herida que dejaron no solo fue en tus relaciones, sino en tu imagen de Dios. Porque inconscientemente, el ser humano asocia a los representantes de Dios con Dios mismo. Y cuando los representantes fallan, el daño no siempre se queda en el nivel humano. Y para algunos, la verdad más difícil de todas, el quebrantamiento no vino de ninguna razón puntual que puedas señalar con el dedo. Simplemente llegó. Gradualmente, como la erosión que no ves mientras ocurre, pero que un día te paras frente al precipicio y entiendes que algo que antes era terreno firme ya no está ahí. La viveza de la fe que tenías hace 20 años fue cediendo sin que pudieras identificar exactamente el momento en que empezó a ceder. Y ahora estás aquí, con la estructura de la fe intacta, pero el fuego apagado, preguntándote si volverá o si esto es simplemente lo que le pasa a la fe cuando envejece. Yo hablo a tu corazón hoy. Hablo específicamente a ese lugar de cansancio espiritual que llevas cargando. Y lo primero que quiero decirte no es que hagas algo diferente. Lo primero que quiero decirte es esto. Lo que sientes no te hace mal creyente. No te hace débil en la fe. No te hace menos amado por Dios. Lo que sientes te hace humano. Te hace una persona que ha vivido suficiente para saber que la vida es más compleja, más dura, más impredecible de lo que los sermones simples suelen describir. Te hace alguien cuya fe ha sido sometida al fuego real de la experiencia, y el fuego real siempre deja marcas. Y hay algo más que quiero que sepas antes de que avancemos. Hace 2000 años, en un camino polvoriento que iba desde Jerusalén hasta un pueblo llamado Emaús, hubo dos personas que sentían exactamente lo que tú sientes hoy. Personas que habían creído, que habían esperado, que habían apostado su esperanza más profunda en alguien. Y ese alguien había muerto, o eso creían, y sus sueños y su fe y su expectativa habían muerto con él. Y caminaban con la cabeza baja y el corazón muerto, alejándose del lugar donde todo había salido mal, de regreso a la vida ordinaria de antes de que la esperanza llegara. Y Jesús se acercó a ellos, no desde el cielo, no con gloria visible,
se acercó como un caminante anónimo que se unió a su paso en ese camino ordinario de tierra y piedras. Antes de que termines este mensaje, quiero que sepas que Jesús conoce exactamente el camino por el que estás caminando, y que hoy, como hace 2000 años, está caminando contigo aunque no lo hayas reconocido todavía. Pero hay un error que cometemos, un error que está en la raíz de por qué no lo reconocemos. Y necesito hablarte de ese error con claridad, porque mientras no lo veas, mientras no lo nombres, seguirá operando en las sombras de tu experiencia espiritual, impidiéndote ver lo que está ahí. Escúchame bien. Escúchame con toda la atención que puedas reunir ahora mismo, porque lo que voy a decirte puede ser la clave que abre la puerta de un cuarto en el que llevas años encerrado sin saber que tenías la llave en el bolsillo. El error no es que dejaste de creer. El error no es que eres débil en la fe. El error no es que fallaste en algún requisito espiritual que habría garantizado las respuestas que buscabas. El error es este. Construiste en tu mente un guión de cómo Dios debería responder. ¿En qué momento? ¿De qué manera? ¿Con qué señal visible? Y cuando Él no siguió ese guión, concluiste que no había respondido en absoluto. No porque no respondiera, sino porque respondió de una manera que no reconociste, porque su camino y tu guión no coincidieron, y en esa distancia entre lo que esperabas y lo que ocurrió, algo en tu corazón archivó el caso como ausencia divina. Esto es más común de lo que imaginas. Es más universal de lo que la comunidad de fe suele admitir, y tiene 3 formas concretas que quiero que examines con honestidad. La primera es la oshipka de las expectativas. Se parece a esto. Dios debería haberme respondido cuando más lo necesitaba, pero en ese momento no sentí nada. En ese momento de crisis máxima, cuando estaba al borde, cuando la necesidad era más urgente que nunca, el cielo parecía de bronce. Y esa experiencia de silencio divino, en el momento más duro, se convirtió en la evidencia principal de que Dios no estaba ahí, o no le importaba, o no escuchaba. Pero hay algo que el dolor agudo hace con nuestra percepción que necesitas entender. El dolor intenso, especialmente el duelo profundo, literalmente estrecha el campo de lo que podemos percibir. Los estudios en neurociencia del duelo muestran que el cerebro en estado de pérdida intensa procesa el mundo de manera diferente. El rango de lo que notamos se reduce. Nos volvemos ciegos a cosas que en otras circunstancias veríamos claramente. Y en ese estado reducido de percepción, es muy posible, que la presencia de Dios estuviera ahí y nosotros no tuviéramos los ojos para verla. ¿Recuerdas a alguien que estuvo contigo en ese momento oscuro? Una persona que llegó sin ser llamada. Una palabra que encontraste y que en su momento pasó sin que te detuvieras, pero que ahora, mirando hacia atrás, tuvo un peso que no habías notado. Un sueño, una intuición, un pequeño giro de las circunstancias que abrió un camino justo cuando parecía que no había ninguno. Eso no fue casualidad. Ese fue el caminante que se unió a tu paso en el camino más oscuro. Y los ojos estaban velados para que no lo conocieras en ese momento. Pero el hecho de que no lo reconocieras no significa que no estuviera ahí. La segunda forma del error es la comparación espiritual. Se parece a esto. A otros Dios les responde con milagros visibles, con señales claras, con experiencias que no dejan lugar a duda. A mí me pide que siga creyendo sin señales. A otros su fe es una experiencia vívida y encendida. La mía se siente como ceniza. Esta forma de error es especialmente dolorosa porque se alimenta de algo que vemos constantemente en las comunidades de fe. Los testimonios de respuestas espectaculares, los relatos de milagros, las experiencias de la presencia de Dios descritas con una intensidad que tú no reconoces en tu propia vida. Y la conclusión que la mente saca, de manera casi automática, es que hay algo que funciona en ellos que no funciona en ti, que hay una fórmula que ellos tienen y que tú no has encontrado, que tu experiencia de fe es de segunda categoría comparada con la de los que tienen testimonios más dramáticos. Pero el camino de fe de otra persona no es tu camino. Nunca lo fue. Dios no tiene un template único de cómo se manifiesta su presencia en la vida de sus hijos. A algunos les habla en el trueno, a otros en la voz apacible y delicada, a algunos en visiones, a otros en la escritura que de repente se ilumina de una manera nueva, a algunos en experiencias que hacen temblar,
a otros en una paz que silenciosamente llega y se queda. Tu camino a Emaús es tuyo, y el Jesús que camina en tu camino no está esperando que tu experiencia se parezca a la de nadie más. Está esperando que lo reconozcas en el tuyo. La tercera forma del error es quizás la más sutil. Es la interpretación del silencio de Dios como su ausencia. Llevamos tiempo sin sentirlo. Las oraciones salen pero no hay respuesta audible. La Biblia se lee pero no hay el tipo de iluminación que había antes. Y de ese silencio prolongado, la mente concluye: se fue, se alejó, ya no está tan presente como estaba. Pero el silencio de Dios raramente es ausencia. Casi siempre es proceso. Casi siempre es el silencio de alguien que está haciendo algo que todavía no está listo para mostrar. El silencio del artista frente al lienzo antes de que la obra tome forma. El silencio del padre que observa a su hijo aprender algo difícil sin intervenir todavía, no porque no le importe, sino porque el aprendizaje requiere el espacio del esfuerzo. Y hay algo más en ese silencio que necesito que consideres. Los discípulos en el camino a Emaús también experimentaron ese silencio. 3 días desde la cruz. 3 días de ausencia aparente del Dios en quien habían puesto toda su esperanza. Y entonces ese Dios aparece caminando a su lado, y durante todo el tiempo que caminan juntos, durante toda la conversación, sus ojos estaban velados para que no lo conocieran. El silencio continuó incluso cuando él estaba físicamente presente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios habría permitido ese periodo adicional de no reconocimiento incluso cuando ya estaba ahí? Porque había algo que necesitaba ocurrir primero. Una conversación. Una apertura. Un proceso que tenía que tener su propio tiempo antes de que el velo se levantara. El error no es tu falta de fe. El error es buscar a Dios solo en los lugares donde ya lo encontraste antes, solo en las formas que ya conoces, solo en las experiencias que ya identificas como su presencia. Y cuando su presencia llega de una manera diferente, en un camino diferente, disfrazada de caminante anónimo en lugar de Señor glorioso, pasarla por alto porque no coincide con el catálogo de experiencias previas. Ahora quiero llevarte al texto, al corazón de lo que vamos a explorar juntos hoy, a esa historia que Jesús vivió con 2 personas comunes en un camino ordinario y que es, si la miras con ojos abiertos, exactamente tu historia también. Lucas 24, versículos 13 al 35. El camino a Emaús. Antes de entrar al texto, necesito que entiendas algo sobre las personas en esa historia, porque la tendencia natural es imaginar a personas especiales, discípulos cercanos, figuras importantes, personas con una fe particularmente sólida. Pero no es así. Cleofás y su compañero, cuyo nombre ni siquiera conocemos, no eran apóstoles. No formaban parte del círculo íntimo de los 12. Eran discípulos del montón. Personas que habían creído, que habían seguido, que habían apostado su esperanza en Jesús, y que ahora, después de la cruz y después de 3 días de silencio, se estaban marchando. Se estaban marchando. Eso es lo más importante que necesitas entender sobre ellos antes de leer esta historia. No eran los que se quedaron, eran los que se iban. Los que habían concluido, basándose en toda la evidencia disponible, que la aventura había terminado, que la esperanza había muerto, que lo mejor que podían hacer era volver a su vida de antes de que la esperanza llegara y los cambiara y luego los dejara con nada. Y Jesús eligió aparecérseles a ellos primero, no a los que se quedaron, no a los que tenían más fe o más valor o más convicción, a los que se iban, con la cabeza baja, con el corazón muerto, en su camino de regreso a la vida ordinaria. Esto es absolutamente fundamental para todo lo que viene después, porque si Jesús eligió aparecer primero en el camino de los que se iban con la fe rota, eso dice algo sobre cómo funciona su gracia que ningún sistema teológico construido alrededor del mérito puede explicar satisfactoriamente. No fue la fe de ellos lo que lo atrajo, fue su necesidad, fue su quebrantamiento, fue el simple hecho de que estaban en ese camino, aunque estuvieran yendo en la dirección equivocada. Versículo 13 y 14. Ese mismo día iban 2 de ellos a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén,
e iban hablando entre sí de todas estas cosas que habían acontecido. Iban hablando, estaban procesando su dolor en voz alta, estaban diciéndose el uno al otro lo que habían vivido, lo que habían esperado, lo que habían perdido, no en silencio estoico, no con la fortaleza compuesta del creyente que no permite que su dolor sea visible, con la honestidad vulnerable de dos personas que están devastadas y que no tienen energía para fingir que no lo están. Esto no fue un error de su parte, no fue señal de falta de fe, fue lo más humano y, en cierta manera, lo más sabio que podían hacer. Nombrar el dolor, ponerle palabras, no guardarlo todo en el interior donde se fermenta en amargura y silencio. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de tu dolor espiritual con alguien? No con el lenguaje codificado de los creyentes, el pide oración por mis luchas, el estoy en un proceso, el Dios está obrando aunque yo no lo vea, sino con las palabras reales, con la honestidad desnuda de decir, esto me duele, esto no entiendo, esto esperé y no llegó, y no sé qué hacer con eso. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús se acercó. No esperó a que ellos se acercaran a él. No esperó a que su conversación pasara de la tristeza a la fe. No esperó a que hicieran algo que justificara su presencia. Se acercó mientras hablaban de su dolor, en medio de su tristeza, durante su conversación de personas quebrantadas. Este es uno de los detalles más hermosos de toda la Escritura y uno de los menos comentados, que Jesús se acerca cuando hablamos de nuestra tristeza, que su movimiento es hacia nosotros, no al contrario, que el quebrantamiento, lejos de ser un obstáculo para su presencia, parece ser precisamente el lugar donde elige aparecer. Versículo 16. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Sus ojos estaban velados. Y la construcción gramatical en el griego original tiene una significación que la traducción no captura completamente. El verbo está en voz pasiva. No es que ellos se velaron los ojos, es que fueron velados. Algo externo, algo más allá de su control o su decisión, impidió que lo reconocieran. Dios permitió ese velo. Eso es lo que dice el texto si lo lees con cuidado. Dios estuvo ahí, caminando a su lado, y al mismo tiempo permitió que no lo reconocieran todavía. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene que Dios esté presente, pero no sea reconocido? Porque hay cosas que solo pueden ocurrir en el proceso del no reconocimiento. Conversaciones que solo se tienen cuando no sabes que es Jesús quien escucha. Honestidades que solo salen cuando no estás tratando de impresionar al Señor, sino simplemente caminando con un extraño que parece entender. El proceso es parte de la sanación. La conversación en el camino, antes del reconocimiento, era necesaria. Era parte de lo que Dios estaba haciendo en ellos. ¿Cuántas veces has pedido que Dios se revele de manera inmediata y espectacular, y mientras esperabas esa revelación, pasaste por alto el proceso en el que Él estaba trabajando? ¿Cuántas veces el velo que sentiste sobre tus ojos no fue su ausencia, sino su método? Versículo 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Esta pregunta es extraordinaria. Él sabe exactamente cuáles son las pláticas. Él sabe exactamente por qué están tristes. Lo sabe desde antes de que ellos nacieran. Y sin embargo pregunta. No pregunta para obtener información. Pregunta porque hay algo en el acto de responder, en el acto de poner el dolor en palabras frente a otro, que no puede ser reemplazado por el mero hecho de que Dios ya sepa lo que hay en nuestro corazón. Hay algo terapéutico, algo necesario, en el proceso de decirlo, de formar las palabras, de escucharte a ti mismo decir en voz alta lo que hasta ese momento solo había sido una nube oscura en el interior. Y la pregunta tiene una carga adicional. ¿Por qué estáis tristes? En el griego, la palabra usada implica un rostro oscurecido, una expresión que lleva el peso del mundo. Jesús lo vio. No solo el dolor interior, el peso visible que estaban cargando, y lo nombró con una pregunta compasiva. Cuando Dios te mira hoy, ve ese mismo peso, ve la tristeza específica que estás cargando, y tiene la misma pregunta compasiva que tuvo para Cleofás y su compañero, no como acusación, como invitación,
como la apertura de un espacio donde puedes ser honesto sobre lo que realmente está pasando en tu interior. Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Hay algo casi tierno en esta respuesta. Cleofás, con el tono de quien está demasiado agotado para ser totalmente cortés, le dice básicamente: ¿Cómo es posible que no estés al tanto? ¿Dónde has estado? Todo el mundo sabe lo que pasó. Y Jesús, que es literalmente el protagonista de todo lo que pasó, responde simplemente: ¿Qué cosas? Deja que lo cuenten, deja que lo procesen. No interviene todavía con la revelación. Primero escucha. Primero hace espacio para que el dolor sea narrado. Y entonces salen las palabras más dolorosas de toda la historia. Las palabras que son un espejo perfecto del quebrantamiento espiritual. Versículo 21. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos. En tiempo pasado. La esperanza ya terminó. La esperanza ya es recuerdo. Ya es historia. No algo que tenemos. Algo que tuvimos. Algo que era hermoso mientras duró, pero que el peso de la realidad terminó por aplastar. Nosotros esperábamos. Yo no sé qué pusiste tú en el espacio después de esas palabras. Yo no sé cuál es tu versión de lo que esperabas, pero sé que hay una versión. Hay un lugar en tu historia donde también pusiste esas palabras en tiempo pasado, donde la esperanza pasó de ser algo vivo a ser algo que fue. Yo esperaba que mi matrimonio sanara. Yo esperaba que mi hijo volviera. Yo esperaba que el diagnóstico fuera diferente. Yo esperaba que Dios interviniera de una manera que no llegó. Yo esperaba sentir su presencia como la sentía antes. Yo esperaba que a estas alturas de mi vida las cosas fueran diferentes. Nosotros esperábamos. Esas dos palabras son el retrato más preciso del quebrantamiento espiritual que existe en toda la Escritura. Y el hecho de que estén en el texto, el hecho de que Jesús las escuchara sin interrumpir, sin corregir, sin reprender, sino simplemente escuchando, dice algo sobre su relación con nuestro dolor que necesitamos recibir. Él puede sostener el peso de tus esperanzas en tiempo pasado. No necesitas transformarlas en fe presente antes de venir a Él. Puedes venir con el tiempo pasado, puedes venir con el nosotros esperábamos, puedes venir con la historia de lo que no llegó, de lo que murió, de lo que dejaste de creer que era posible, y Él caminará a tu lado en ese camino sin pedirte que cambies el tiempo verbal antes de que Él haga su parte. Versículos 25 al 27. Entonces Él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Hay que notar algo importante aquí. Jesús no los condena por haber caminado con la cabeza baja. No los reprende por haberse marchado. No les dice que debían haber tenido más fe o más paciencia o más perspicacia espiritual. Los llama tardos de corazón para creer, que es una corrección, sí, pero que viene inmediatamente seguida de una acción compasiva y extraordinaria. Comienza a enseñarles, caminando, en la dirtad del camino. No les dice vayan al templo y estudien. No les dice cuando tengan más fe, yo les explico. Les explica ahora mismo, dónde están, cómo están, en el camino de su quebrantamiento. Todo el camino de Moisés a los profetas, toda la narrativa de la Escritura, desplegada ante ellos en ese camino de tierra y piedras, comenzando exactamente donde estaban ellos y llevándolos hacia donde necesitaban estar. Y luego versículo 28 y 29. Se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Él hizo como que iba más lejos. Este detalle es fascinante. Jesús no impone su presencia. No dice me quedo aquí y eso es todo. Hace el gesto de continuar. Espera. Espera a que ellos tomen una decisión. Espera a que haya una invitación. Quédate con nosotros. 3 palabras.
3 palabras que son quizás la oración más importante que puedes hacer cuando estás en tu propio camino a Emaús. No una larga lista de peticiones, no una confesión elaborada, no un plan de renovación espiritual de 12 pasos. Solo esto: quédate con nosotros, quédate conmigo. No te vayas, aunque no te reconozca todavía, aunque mi corazón todavía esté frío, aunque no tenga la fuerza de buscarte activamente, por lo menos quédate donde pueda encontrarte cuando mis ojos se abran. Y él entró a quedarse con ellos, y entonces, versículo 31. Aconteció que estando sentados con él a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Lo reconocieron en el pan partido, en el gesto ordinario de una comida, no en una manifestación sobrenatural de poder, no en un prodigio visible, en la acción más sencilla y más cotidiana que existe: comer juntos, lo sagrado habitando lo ordinario, la presencia de Dios revelándose no en el relámpago, sino en el pan. Y esa es también, si te atreves a verla con ojos nuevos, la manera en que Él se revela en tu vida ordinaria. En el café de la mañana que nadie preparó excepto tú, pero que de alguna manera esta mañana tenía un sabor diferente. En el abrazo de un nieto que no sabía lo que necesitabas, pero que llegó en el momento exacto. En esa palabra de un amigo, dicha sin pensar mucho, que aterrizó en tu corazón con la precisión de una flecha dirigida. Lo sagrado en lo ordinario. Él en el pan partido. Siempre en el pan partido. Y el versículo 32, que es quizás el más hermoso de todos. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Ya había estado ardiendo. Ya había estado pasando algo en ellos durante todo ese tiempo, durante toda la conversación en el camino. Mientras él hablaba y ellos escuchaban sin saber que era él, el corazón ya lo sabía. El corazón ya respondía al calor de esa presencia, aunque los ojos no pudieran identificarla todavía. No ardía nuestro corazón. Hubo momentos en tu camino oscuro en que algo se movió en tu interior y no sabías de dónde venía. Momentos en que una calma inexplicable llegó en el peor momento posible. Momentos en que encontraste una fuerza que no sabías que tenías. Momentos en que las palabras correctas llegaron de la fuente más inesperada. El corazón ya ardía. El caminante ya estaba ahí. Solo los ojos estaban velados todavía. Ahora quiero contarte de alguien, de un hombre cuya historia puede que reconozcas, no porque sea famosa, sino porque es el tipo de historia que ocurre en silencio, en millones de vidas, sin que nadie la note desde afuera. Su nombre es Andrés. Tiene 64 años, y durante 20 años fue pastor de una pequeña congregación en una ciudad de provincias. No era una iglesia grande ni famosa. Era una comunidad de gente sencilla que se reunía los domingos en un local alquilado que nunca terminó de ser lo que él soñaba que sería. Pero era suya. Era el lugar donde había invertido todo lo que tenía. No solo trabajo, sino alma. No solo tiempo, sino los sueños más profundos de lo que creía que Dios podía hacer a través de él. Andrés había llegado al ministerio después de una experiencia de conversión que genuinamente lo había transformado a los 32 años. Había pasado de ser un hombre sin dirección, sin propósito claro, con un matrimonio que ya tenía las primeras grietas, a ser alguien que sentía que finalmente entendía para qué estaba vivo. El llamado llegó con claridad, con fuerza, con esa certeza que a veces Dios da y que no necesita argumentos porque simplemente la reconoces en el interior como la única cosa verdadera. Durante los primeros 10 años, el ministerio tuvo sus dificultades, pero también sus frutos. Personas que llegaban quebrantadas y encontraban algo. Familias que se restauraban. Jóvenes que encontraban dirección. No eran multitudes, pero había algo real. Algo que Andrés podía ver y que le confirmaba que estaba en el camino correcto. Y entonces comenzó el deshielo. Un conflicto doctrinal que empezó pequeño y se fue haciendo grande. 2 familias de peso dentro de la congregación en desacuerdo con la dirección que Andrés quería darle a la iglesia. Conversaciones que se hicieron difíciles. Reuniones que dejaron un sabor amargo.
Y un día, sin que hubiera habido una sola decisión formal que marcara el momento, la mitad de la congregación se fue. Simplemente ya no estaban. Andrés trató de reconstruir, con fe, con oración, con la convicción de que Dios podía restaurar lo que el conflicto había roto. Pero el daño era más profundo que los números. El daño estaba en la confianza, en la capacidad de volver a confiar en las personas que lo rodeaban, en la seguridad de que lo que construía con tanto esfuerzo podía sostenerse. Y mientras trataba de gestionar la crisis de la iglesia, Carmen, su esposa, recibió el diagnóstico: cáncer. No el tipo que se opera y se resuelve, el tipo que requiere 3 años de tratamiento y que al final igual no es suficiente. Andrés fue el que estuvo al lado de Carmen cada día de esos 3 años. Fue el que aprendió el nombre de cada medicamento, el que entendía los resultados de las pruebas, el que hablaba con los médicos, el que sabía cuándo Carmen necesitaba que le hablaran y cuándo necesitaba silencio. Fue el que continuó predicando los domingos con el corazón roto porque eso era lo que su comunidad necesitaba, porque esa era su responsabilidad, porque los pastores son fuertes para sus rebaños aunque por dentro estén muriendo. Cuando Carmen murió, Andrés tenía 61 años. La iglesia había reducido a un pequeño grupo de personas leales que se reunían más por costumbre que por convicción. Y Andrés se encontró en un lugar que no conocía, vacío. No el vacío dramático del que llora y grita y exige respuestas. El vacío tranquilo. El vacío que viene después de que el ruido del duelo agudo se asienta y lo que queda es simplemente la ausencia de lo que antes llenaba el espacio. Siguió leyendo la Biblia cada mañana. 30 años de hábito no se rompen de un día para otro. Pero era una lectura diferente. Las palabras entraban por los ojos y se detenían ahí. No llegaban al lugar donde antes llegaban. Era como leer en un idioma que había olvidado. Reconocía las palabras, pero había perdido el acceso a su significado profundo. Renunció al pastorado al año siguiente, no con drama, con una carta breve y un domingo de despedida donde muchos lloraron y él no pudo. Los ojos se le habían secado en algún punto del proceso y no había encontrado la manera de volver a abrirlos. Comenzó a caminar, todos los días, en el parque cercano a la casa que ahora olía diferente sin Carmen en ella. Caminaba por las mismas sendas, viendo los mismos árboles, cruzándose con los mismos jubilados con sus perros. No porque encontrara algo especialmente significativo en esas caminatas, sino porque moverse parecía mejor que quedarse quieto, porque el movimiento daba la ilusión de que iba hacia algún lado aunque no supiera a dónde. En una de esas mañanas, después de caminar durante 1 hora, Andrés se sentó en un banco junto a un pequeño estanque. El sol estaba empezando a calentar. Un pato cruzaba el agua tranquila. Y Andrés, sin planificarlo, sin saber exactamente por qué, habló en voz alta. No en el tono de la oración formal, en el tono de alguien que está demasiado agotado para el protocolo. Dijo: «Ya no sé si sigues ahí». 5 palabras. Las palabras más honestas que había dicho en meses. Quizás en años. Sin la envoltura teológica del creyente maduro. Sin el lenguaje codificado del pastor. Solo la verdad desnuda de un hombre de 61 años que había dado todo lo que tenía y que estaba sentado junto a un estanque preguntándole al cielo si todavía había alguien escuchando. No hubo respuesta inmediata. El pato siguió cruzando el agua. El sol siguió calentando. El mundo siguió funcionando con la indiferencia aparente que tiene cuando más necesitas que haga una pausa. Pero esa noche, revisando la Biblia por hábito antes de dormir, Andrés llegó a Lucas 24 y leyó las palabras que Cleofás y su compañero dijeron al llegar al lugar y encontrarse solos, después de que Jesús desapareció de su vista. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? Leyó la frase una vez. La leyó 2 veces. La tercera vez algo ocurrió en su pecho que no sabría describir exactamente, pero que reconoció de inmediato, con la certeza del que ha perdido algo y de repente siente su contorno familiar entre las manos. No fue un gran avivamiento esa noche. No fue una restauración instantánea de todo lo que había perdido. Fue algo más pequeño y más sólido que eso. Fue la posibilidad, la apertura de una posibilidad que sus ojos velados no habían podido ver, que el corazón podría volver a arder.
que no porque no lo sintiera ahora significaba que se había apagado para siempre, que había un caminante en su camino, aunque no lo hubiera reconocido todavía. En los meses siguientes, Andrés no regresó al pastorado, no recuperó la iglesia, no volvió a la plataforma, pero comenzó a caminar de una manera diferente en ese parque. Empezó a sentarse en el mismo banco con una frecuencia que se fue haciendo ritual, y en ese banco, sin sermones, sin programa, sin la estructura de 20 años de ministerio, comenzó a tener conversaciones con otros hombres jubilados que también caminaban solos, con hombres que cargaban el mismo tipo de silencio que él había cargado, hombres de su generación que no sabían cómo nombrar lo que sentían, pero que reconocían en los ojos de Andrés que él sí lo sabía. No les predicaba, no les ofrecía programas de discipulado, simplemente caminaba con ellos, escuchaba. Estaba presente de la manera en que alguien que ha estado en el fondo del pozo sabe estar presente con otro que está bajando. Hoy, 3 años después de ese banco junto al estanque, Andrés tiene un grupo de 12 hombres que se reúnen cada semana. No en una iglesia, en el parque, caminando, hablando, siendo honestos de maneras que ninguno de ellos había podido ser en toda su vida adulta. Andrés no recuperó lo que perdió. Encontró algo diferente, una fe más pequeña, como él mismo dice, más pequeña y más real, fe sin plataforma, fe sin audiencia, fe de a pie, como Cleofás. Y esa fe de a pie, esa fe que se ejerce en el camino de tierra y piedras de la vida ordinaria, ha producido un fruto que los 20 años de pastorado formal no produjeron. Hay una razón por la que los discípulos en el camino a Emaús no lo reconocieron. Y no fue falta de fe, o falta de atención, o falta de espiritualidad. Fue algo más específico. Algo que el texto llama velo y que tiene raíces tanto espirituales como profundamente humanas. Quiero hablar de 5 de esos velos. 5 maneras específicas en que nuestros ojos quedan cubiertos para no reconocer al que camina a nuestro lado. Y para cada uno quiero decirte no solo qué es, sino cómo opera en la vida cotidiana y qué hace el espíritu para levantarlo. El primer velo es el dolor activo, el duelo profundo, la pérdida real, el sufrimiento que no tiene nombre adecuado, hace algo concreto y documentable en el cerebro humano. Cuando atravesamos una pérdida significativa, el sistema nervioso entra en un estado de alerta que estrecha literalmente el campo de lo que percibimos. El cerebro en duelo procesa el mundo a través del filtro de la pérdida. Lo que no tiene relación directa con el dolor que se está procesando tiende a no registrarse, y eso incluye señales de la presencia de Dios que en circunstancias normales seríamos capaces de notar. Esto no es falta de fe, es biología, es la manera en que el cuerpo humano maneja el dolor que lo supera, y Dios, que creó ese cuerpo, lo sabe. Por eso no retiró su presencia de los discípulos mientras procesaban su dolor. Se unió a ellos en él. Caminó en el duelo con ellos. Estuvo en el dolor antes de estar en el reconocimiento. Si estás en duelo activo ahora mismo, ya sea por una pérdida reciente o por un dolor que lleva años sin resolverse, el velo que sientes no significa que Dios se alejó. Significa que tu sistema está haciendo lo que está diseñado para hacer cuando el dolor es demasiado grande. Y que hay un Dios que se acerca a ese sistema no desde afuera de él, sino en medio de él. El segundo velo es el de las expectativas no cumplidas. Este velo opera de una manera particularmente sutil porque parece ser puramente sobre las circunstancias, sobre lo que pasó o no pasó, sobre lo que Dios hizo o no hizo. Pero en realidad opera en el nivel de la percepción. Cuando Dios no hace lo que esperábamos, nuestro cerebro lo archiva en la categoría de no respuesta. Y una vez archivado ahí, cada experiencia futura pasa a través de ese filtro. Cada silencio confirma la ausencia que ya habíamos concluido. Cada circunstancia adversa refuerza la narrativa de que Dios no está actuando. El antídoto bíblico para este velo está en Isaías 55, versículos 8 y 9. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sus caminos son más altos, no mejores en el sentido de que ignoran tu dolor o lo minimizan.
más altos en el sentido de que ven desde un ángulo que tú no puedes ver desde donde estás parado. Y a veces lo que desde tu perspectiva parece ausencia, desde la suya es presencia, trabajando de una manera que todavía no puedes identificar. El tercer velo es la vergüenza espiritual. Este velo es especialmente grueso en personas que han sido durante mucho tiempo figuras de fe en su comunidad. Pastores como Andrés, líderes de grupos pequeños, personas que han sido el pilar, el que sostiene, el que da la palabra de aliento, el que tiene las respuestas. Cuando esa persona atraviesa una crisis de fe, hay una vergüenza particular que viene de la distancia entre el rol que ha ocupado y lo que está viviendo por dentro. No puedo admitir esto. Yo he sido el que guía a otros. Yo he sido el que predica sobre la fe. ¿Cómo puedo ahora ser el que duda? ¿Cómo puedo ser el que ya no siente nada? ¿Qué pensarán los que me han mirado como ejemplo? Esta vergüenza crea una máscara. Y la máscara, aunque tenga apariencia de fortaleza espiritual, es en realidad una barrera entre el corazón quebrantado y la gracia que podría sanarlo. Porque la gracia no puede entrar donde la máscara impide que entre el dolor. El cuarto velo es la comparación espiritual. Ya lo mencioné antes, pero quiero profundizar aquí porque tiene dimensiones específicas para los hombres de 50 años en adelante que necesitan ser nombradas con cuidado. Los hombres de esta generación, en particular, han crecido con una imagen de la fe masculina que raramente incluye el quebrantamiento como parte legítima del camino. La fe masculina, según el modelo que absorbieron, es fortaleza, es certeza, es el hombre que lidera a su familia con convicción, el que tiene las respuestas, el que no duda en público. Y cuando la experiencia real de esa fe no coincide con ese modelo, cuando el camino es oscuro en lugar de luminoso, cuando las dudas son más frecuentes que las certezas, cuando el corazón está frío en lugar de encendido, hay una desconexión que no tiene salida fácil dentro del modelo. Porque el modelo no tiene categoría para el hombre creyente quebrantado, solo tiene categoría para el hombre creyente victorioso. Y en esa ausencia de categoría, el hombre quebrantado se siente doblemente solo. Solo en su fe y solo en su género. El texto de Emaús, notablemente, tiene a dos discípulos comunes, posiblemente un hombre y su compañero, que no ocultan su tristeza, que la llevan en el rostro, en la postura, en el tono de sus palabras. Y Jesús no les pide que la escondan. Les pregunta por ella. La valida. Hace espacio para ella. Hay espacio en el camino de Jesús para el hombre de 60 años que ya no sabe cómo creer. Para el hombre que ha sido fuerte para todos y que por dentro está agotado de ser fuerte. Para el hombre que nunca le ha contado a nadie lo que realmente lleva por dentro porque no hay un modelo que le muestre cómo hacerlo. Hay espacio. El caminante se acerca a ese hombre también. Se acerca especialmente a ese hombre. Y tiene una pregunta, no un juicio, para lo que ese hombre está cargando. El quinto velo es el del tiempo prolongado. Cuando la espera se extiende más allá de lo que parece humanamente razonable, comenzamos a interpretar esa extensión como negación, no como proceso, no como el tiempo de Dios siendo diferente al nuestro, sino como no, como respuesta definitiva, como señal de que la puerta está cerrada y que la espera adicional es simplemente negación en diferido. Salmos 37, 7 dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Y en el hebreo original, la palabra traducida como espera tiene la connotación de estar retorcido, de estar en tensión, como una cuerda tensa. No es la espera pasiva del que simplemente no hace nada. Es la espera activa del que está en tensión, del que siente el peso de lo que espera, pero que elige no soltar la cuerda. La espera larga no cancela la promesa. La espera larga es con frecuencia parte del proceso de preparación para lo que viene. Y el Dios que te pide que esperes no está ausente en la espera. Está trabajando en la espera. En las dimensiones de tu vida y de la situación que esperan que no puedes ver desde donde estás. Ahora quiero darte algo concreto. Porque este mensaje no termina en el diagnóstico. Termina en el camino. En los pasos específicos que puedes dar desde donde estás ahora mismo hacia el reconocimiento del que camina a tu lado. 7 pasos. Cada uno tomado directamente de lo que los discípulos hicieron o dejaron de hacer
en el camino a Emaús. No son pasos que garantizan una experiencia espectacular. Son pasos que abren la posibilidad, que hacen espacio, que te ponen en la posición correcta para recibir lo que ya está disponible, pero que los velos han impedido que veas. El primer paso es seguir caminando. Los discípulos, con todo su dolor, con toda su desilusión, con toda la pesadez que llevaban, estaban moviéndose. No se habían quedado paralizados en Jerusalén. Iban en la dirección equivocada, sí, pero se movían. La depresión espiritual, el frío del corazón, el agotamiento de la fe larga, tiene una tendencia a decirnos que nos quedemos quietos. Que para qué moverse si no sabemos hacia dónde. Que mejor esperar hasta que algo cambie antes de dar el siguiente paso. Pero el texto muestra que el movimiento precedió al reconocimiento. Ellos no estaban quietos esperando que Jesús se apareciera. Estaban caminando. Y fue mientras caminaban que Él se acercó. El primer paso es el más simple y el más difícil al mismo tiempo. Simplemente seguir moviéndote. Seguir orando aunque no sientas nada. Seguir abriendo la Biblia aunque las palabras lleguen a los ojos y no al corazón. Seguir yendo a la comunidad aunque la participación se sienta mecánica. No porque el acto en sí tenga poder mágico, sino porque el movimiento mantiene abierta la posibilidad del encuentro. El segundo paso es hablar de tu dolor, no con el lenguaje codificado de la fe, con tus propias palabras, con la honestidad de Cleofás. Esto esperábamos y no llegó. Esta es la situación real. Este es el peso que llevamos. Este es el lugar donde estamos. Hay dos formas de hacer esto. La primera es en oración. No la oración educada que cuida de no decir nada que suene irrespetuoso o poco fe. La oración sin filtro. La oración que dice exactamente lo que hay en el corazón, aunque las palabras sean torpes, aunque el tono sea de queja, aunque salga todo lo que has estado guardando. Dios puede sostener tus palabras honestas. Las prefiere, de hecho, a las oraciones perfectas que no representan lo que realmente está pasando. El Salmo 22 comienza con: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es oración. Eso es fe honesta. No la certeza de que Dios está ahí, sino el grito dirigido hacia donde creemos que debería estar. La segunda forma es con una persona de confianza. Alguien que pueda sostener el peso de tu honestidad sin escandalizarse y sin darte soluciones inmediatas. Alguien que sepa estar en el camino a Emaús contigo sin necesitar llegar rápido al final feliz. El tercer paso es permitirle que te haga preguntas. En lugar de ir a la Biblia solo buscando respuestas, ir con preguntas. ¿Qué quieres mostrarme en esto, Señor? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué hay en este pasaje que hoy tiene algo específico para donde estoy yo? Esta es la diferencia entre estudiar la Biblia y ser hablado por la Biblia. Entre acercarse al texto con un objetivo de extracción, de encontrar información o principios o respuestas, y acercarse al texto con una disposición de recepción, de dejar que el texto haga algo en ti que quizás no puedes anticipar. El cuarto paso es contar tu versión honesta. Jesús le preguntó a Cleofás qué había pasado y Cleofás se lo contó todo, con todo el peso de las esperanzas frustradas, con el nosotros esperábamos en tiempo pasado, sin adornar la historia, sin agregar la perspectiva teológica correcta que lo hacía sonar mejor, sin el final edificante que le añadimos a las historias cuando las contamos en contextos de fe. El ejercicio concreto es este. Toma un papel y escribe, con la mano, no en el teléfono, con la mano, la frase «Yo esperaba que Dios», y termínala. Con honestidad total, sin censura, sin espiritualizar. Lo que realmente esperabas y que no llegó. Lo que creías que iba a pasar y que fue diferente. Lo que tu corazón todavía lleva como una expectativa no respondida. No para publicarlo, no para compartirlo, solo para verlo, para leerlo en voz alta ante Dios, para darle a ese dolor la forma concreta de las palabras escritas en lugar de dejarlo seguir siendo una nube oscura e informe en el interior. El quinto paso es escuchar mientras caminas. Jesús no les explicó las escrituras en el templo. No les dijo que cuando llegaran a Emaús se sentaran formalmente y estudiaran el texto con la disposición correcta. Se lo explicó en el camino.
en movimiento, en la imperfección de una conversación entre caminantes. Hay algo que se puede hacer con la Biblia de una manera diferente a como la mayoría de nosotros la hemos leído toda la vida. Se llama lectio divina, lectura divina, y es una práctica antigua que consiste en leer un texto no para extraer información, sino para escuchar. Se lee despacio, muy despacio, y cuando una frase, una palabra, un versículo detiene el ojo, no se sigue leyendo. Se detiene ahí, se sienta con esa frase, se le pregunta, ¿qué tienes para mí hoy? Se espera. No siempre llega una respuesta inmediata, pero se crea el espacio donde podría llegar. El sexto paso es invitarle a quedarse. Los discípulos lo invitaron. No esperaron a sentirlo para invitarlo. No esperaron a reconocerlo para pedirle que se quedara. Invitaron al caminante desconocido, al extraño del camino, a entrar en su espacio, en su mesa, en su noche. Esa invitación puede ser una oración tan simple como esta. Señor, no sé si estás ahí, no sé si me escuchas, pero si estás, quédate. No espero que todo cambie hoy. Solo pido que no te vayas. Quédate mientras yo todavía no sé verte. Esa es suficiente. Esa es fe. No la fe de la certeza, sino la fe del corazón abierto, que no tiene mucho pero que ofrece lo que tiene. El séptimo paso es aprender a reconocerle en lo ordinario. El pan partido. La acción más simple de todas. Un gesto de la mesa cotidiana. Y en ese gesto los ojos se abrieron. Desarrollar los ojos para ver a Dios en lo cotidiano es un arte que requiere práctica. Requiere la decisión de ir más despacio, de notar lo que generalmente se pasa por alto, de hacer la pregunta, ¿dónde está Dios en este momento ordinario? En el abrazo de tu nieto que llegó sin saber que lo necesitabas, en el vecino que tocó la puerta justo cuando estabas al borde, en la canción que sonó en la radio y que tenía exactamente las palabras que tu corazón necesitaba escuchar, en el cielo de esta mañana que tenía un color que te detuvo un momento. Lo sagrado en lo ordinario, el pan partido, siempre en el pan partido. Y ahora quiero hacer algo contigo en este momento, algo que es quizás lo más importante de todo lo que hemos hecho juntos hoy. Antes de que oremos, quiero decirte algo que el Espíritu me pone en el corazón para ti, exactamente para ti, que has llegado hasta aquí. Sé que hay personas leyendo esto que dejaron de orar de manera genuina hace tiempo. Las palabras siguen saliendo, pero la conexión se siente cortada. Y durante mucho tiempo, esa desconexión se ha vivido como fracaso, como señal de que algo está fundamentalmente roto en tu relación con Dios. Hoy Dios te dice, el hecho de que sigas buscando, aunque sea a través de un video, aunque sea de manera tan indirecta, es en sí mismo una forma de oración. Es el corazón que todavía no se resignó. Y ese corazón que todavía no se resignó es exactamente el corazón que Él está buscando. Sé que hay personas aquí que siguen cumpliendo con todas las formas de la religión, que no faltaron un domingo, que no dejaron de leer la Biblia, que mantuvieron todas las prácticas, pero que por dentro hace tiempo que no esperan nada, que se convirtieron en funcionarios de la fe sin que nadie lo notara, que sonríen en la iglesia y lloran en el auto. A esas personas Dios dice hoy, Él ve lo que hay detrás de la forma. Él ve al corazón cansado que sigue cumpliendo con fidelidad, aunque ya no sienta nada. Y esa fidelidad, aunque parezca vacía desde adentro, es preciosa para Él. Y el caminante ya está en tu camino. Ya está caminando a tu lado en ese camino de cumplimiento fiel. Y los ojos se van a abrir. Sé que hay personas aquí que perdieron a alguien. Un cónyuge, un hijo, un padre, una madre, un amigo que era parte del tejido de su vida. Y en esa pérdida, junto con el dolor del duelo, también perdieron algo de la certeza de Dios. Porque el Dios que permite que ese ser amado se vaya es un Dios más difícil de entender que el Dios de los tiempos buenos. Y entender se hizo difícil. Y no entender se hizo sinónimo de no poder confiar. A esa persona Dios dice hoy, el misterio del dolor no es evidencia de su ausencia. Es evidencia de que su amor opera en dimensiones que exceden lo que puedes ver desde donde estás, y que el ser amado que perdiste no está perdido para Él.
y que el camino que sientes que caminas solo, lo caminas con Él aunque no lo hayas reconocido todavía. Sé que hay hombres aquí que nunca le han dicho a nadie lo que llevan por dentro, que aprendieron desde pequeños que la fortaleza era silencio, que el dolor se carga solo, que pedir ayuda era debilidad, que llevan décadas siendo el pilar y que por dentro el pilar tiene grietas que nadie ve. A esos hombres, Dios dice hoy: las 5 palabras más honestas que pueden pronunciar, ya no sé si sigues ahí, son suficiente. Son más que suficiente. Son la apertura que Él ha estado esperando. Y en ese banco junto al estanque, o en ese trayecto en el auto, o en ese momento de madrugada cuando el mundo está dormido, Él está tan cerca que podría tocar tu hombro. Sé que hay mujeres aquí que han sido fuertes para todos. Para los hijos, para los nietos, para el esposo, para la comunidad. Que han sido el sostén, el ancla, la que no se derrumba, porque si ella se derrumba, todo se derrumba. Y que en algún punto dejaron de saber cómo ser débiles ante Dios. Porque la fortaleza se convirtió en identidad, y la identidad en máscara, y la máscara en una segunda piel que ya no saben cómo quitarse. A esas mujeres Dios dice hoy: no necesitas ser fuerte ante Él. Nunca lo necesitaste. Su amor no depende de tu fortaleza. Y en ese momento donde finalmente te permites no tener todo junto, en ese momento donde dejas caer la máscara, aunque sea por un instante, Él está ahí. No para juzgar tu debilidad, para sostenerla. Sé que hay personas aquí que fueron heridas por la iglesia, que confiaron en personas que representaban a Dios y que esas personas las defraudaron de maneras que todavía duelen, y que la herida de la institución se mezcló con la imagen de Dios de maneras que no terminan de separarse. A esas personas Dios dice hoy: Él no es la institución que te hirió, Él es el que camina en el camino a Emaús, el que no tiene edificio, el que se acerca al que se está marchando herido. Y la traición de quienes dijeron representarle no cambia quién Él es. No cambia su amor por ti. No cambia su presencia en tu camino, aunque hayas dejado de buscarla en los lugares donde antes creías encontrarla. Él está caminando contigo ahora mismo. No desde lejos, no desde el cielo, mirando desde una distancia de seguridad. Al lado, tan cerca que podría tocar tu hombro. Tan presente que el calor de su presencia ya estaba llegando a tu corazón antes de que pudieras reconocerlo. La única diferencia entre tú y los discípulos de Emaús es que tú ya sabes que es posible reconocerle. Ya sabes que el caminante que se une a tu paso en el camino más oscuro puede ser Él. Y ese saber, ese conocimiento previo que viene de años de fe, aunque esa fe esté ahora fría, cambia todo. Cambia absolutamente todo. Oremos juntos ahora. Padre, estoy aquí en el camino. El camino ha sido largo y hay días en que no sé exactamente hacia dónde conduce. He cargado cosas que no pedí cargar. He esperado respuestas que no llegaron en el tiempo que esperaba o de la manera que esperaba. Hay lugares en mi corazón que se enfriaron sin que yo decidiera que se enfriaran. Y me he preguntado, en las madrugadas de mi honestidad más desnuda, si todavía estás ahí. Hoy me detengo en este camino y te hablo como Cleofás te habló, con la honestidad de lo que realmente hay en mi interior, no con las palabras que se supone debería decir. Y lo que hay en mi interior es esto: yo esperaba más, yo esperaba diferente. Hay partes de mi historia que todavía no entiendo. Hay oraciones que hice de verdad y que no reconozco en las respuestas que llegaron. Hay un frío en mi corazón que no sé cómo calentar desde adentro. Y aún así, estoy aquí. Aún así te busco. Aún así, algo en mí se niega a concluir que ya terminó. Y ese algo, ese pequeño fuego que sigue encendido, aunque yo lo sienta como apenas una chispa, es tuyo. Tú lo pusiste. Y tú lo sostienes, aunque yo no lo pueda sostener solo. Quédate conmigo. No espero que todo cambie esta noche. No te pido que me des todas las respuestas que me faltan. Solo te pido que no te vayas, que sigas caminando a mi lado aunque yo no te reconozca todavía, que el velo que cubre mis ojos sea levantado en el tiempo correcto, de la manera correcta, en el pan partido de algún momento ordinario de mi vida. Quédate conmigo, porque se hace tarde y necesito que estés aquí. Padre,
Hablo ahora sobre el corazón de cada persona que ha llegado hasta este momento del mensaje. Tú las conoces. Conoces el nombre de cada uno. Conoces el camino específico que cada uno está caminando. Conoces los velos específicos que cubren sus ojos y las esperanzas específicas que llevan en tiempo pasado. Hoy declaro sobre cada uno que el corazón puede volver a arder, que el frío no es permanente, que los ojos que están velados pueden abrirse, que el caminante que ya está en su camino, que ya se ha acercado, que ya está caminando a su lado, va a ser reconocido, no en el tiempo de ellos, sino en el tuyo. No de la manera que ellos anticipan, sino de la manera que tú has preparado. Declaro que la fe que parece pequeña como una chispa puede convertirse en fuego que arde. Que el corazón que tardó en creer, como los discípulos de Emaús, puede volverse el corazón que corre de regreso con la noticia más grande que existe. Que lo que fue en tiempo pasado puede volver a ser en tiempo presente. Que la esperanza que murió puede resucitar, porque ese es exactamente el poder del Dios de Pascua. En el nombre de Jesús, que murió y resucitó, que estuvo ausente y volvió, que fue sepultado y salió, que pareció derrotado y resultó victorioso. En su nombre. Amén. Si esta oración llegó a algún lugar en tu interior, si algo se movió, si algo se calentó, aunque sea un poco, quiero pedirte que hagas algo ahora mismo. Que escribas en los comentarios estas palabras: mi corazón arde de nuevo. No porque sea completamente verdad todavía, sino como declaración de fe, como el quédate con nosotros de los discípulos que fue dicho antes del reconocimiento, como la semilla de lo que está siendo plantado en este momento. Escríbelo. Mi corazón arde de nuevo. Y hay una última cosa que quiero decirte antes de que te vayas. Los discípulos en Emaús, cuando reconocieron a Jesús en el pan partido, no se quedaron. No se acomodaron en la paz del momento y decidieron guardarlo para sí mismos. El texto dice que se levantaron en esa misma hora y volvieron a Jerusalén. En la misma hora, en la oscuridad de la noche, en el cansancio del camino ya recorrido, no caminando, corriendo, porque algo había pasado que no podían guardar en silencio, algo que necesitaba ser contado, algo que otros necesitaban escuchar. Volvieron a Jerusalén, al lugar del que se habían marchado, al lugar donde habían estado el dolor y la desilusión y la fe rota. Volvieron no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque lo que habían encontrado en el camino era más grande que el dolor, era más urgente que el descanso, era más importante que la comodidad de quedarse en el lugar donde acababan de encontrar paz. Y eso es lo que quiero decirte sobre tu camino. La Pascua es personal, pero nunca es solo privada. Nunca es solo para ti. Tu encuentro con el caminante en el camino de tu Emaús, tu momento de reconocimiento, tu corazón que vuelve a arder, eso no es solo para sanarte a ti. Es para que vuelvas a Jerusalén. Es para que haya alguien en tu vida, alguien específico con nombre y apellido, que necesita escuchar lo que Él hizo contigo en el camino. Hay personas en tu vida que están en su propio camino a Emaús ahora mismo, que están caminando con la cabeza baja y el corazón frío y la fe rota, que no saben todavía que el caminante ya está a su lado. Y tú, con tu historia, con tus años de fe vivida y a veces perdida y encontrada de nuevo, con el testimonio real de alguien que ha estado en el camino y que sabe que es posible salir, tienes algo que darles que ningún argumento teológico puede replicar. Tienes tu versión de nosotros esperábamos y nuestro corazón ardía. Y esa versión, contada con la honestidad de alguien que la vivió, puede ser el pan partido en el que alguien más reconoce al caminante que lleva tiempo caminando a su lado sin ser reconocido. Tus años, lejos de ser un obstáculo para ese testimonio, son su mayor credencial. Los jóvenes pueden hablar de fe con entusiasmo. Tú puedes hablar de fe con historia, con el peso de décadas de camino real, con el conocimiento de que Dios no abandona aunque los ojos estén velados, con la evidencia vivida de que el corazón puede volver a arder. Comparte este mensaje hoy con alguien. Piensa ahora, en este momento, en una persona en tu vida que está en su camino a Emaús, que se está alejando, que tiene la cabeza baja y el corazón frío, que llevas tiempo queriendo decirle algo, pero no has sabido cómo. Comparte este mensaje con esa persona.
no con un sermón tuyo, solo con este mensaje. A veces la palabra de Dios llega más fácil a través de una pantalla que a través de alguien que conocemos, porque la pantalla no tiene expectativas sobre nosotros y el texto no nos juzga por donde estamos. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, te invito a quedarte. Como los discípulos invitaron al caminante, quédate. Cada semana hay un mensaje nuevo. Cada semana nos reunimos aquí, personas que estamos en diferentes puntos del camino, que a veces corremos hacia Jerusalén con el corazón ardiendo y a veces caminamos en dirección a Emaús con la cabeza baja, y que en todos esos estados encontramos valor en no caminar solos. Suscríbete. Activa las notificaciones para no perderte nada. Y si este mensaje te tocó de una manera especial, deja tu comentario. No porque lo necesitemos para validar lo que hacemos aquí, sino porque tus palabras pueden ser el testimonio que alguien más necesita leer para atreverse a seguir caminando. Y antes de que te vayas, déjame despedirme con las palabras de una bendición que tiene 2500 años y que nunca ha dejado de ser verdad. Que el Señor te bendiga y te guarde en el camino. Que su rostro resplandezca sobre ti, también en el camino oscuro, también cuando los ojos están velados, también cuando el corazón lleva el peso de las esperanzas en tiempo pasado. Que su gracia te alcance exactamente donde estás, no donde crees que deberías estar. Que su paz, no la que el mundo da, sino la que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Y que en algún momento ordinario de esta semana, quizás en el café de la mañana, quizás en el silencio antes de dormir, quizás en el abrazo inesperado de alguien que apareció sin que lo planeara, quizás en una frase de un libro o en una melodía que sonó de repente, los ojos se abran y reconozcas al que siempre ha estado caminando a tu lado. Vuelve a Jerusalén. Hay personas esperando escuchar lo que Él hizo contigo en el camino.